Bueno, este jueves la ministra de la Vivienda, Paulina Zabal, va a responder a la interpelación que le harán parlamentarios de la oposición por el proceso de reconstrucción en Valparaíso, pero también en el norte y Grande. Queremos conversar más respecto de eso. El contacto hasta ahora es con el senador de RN, Francisco Chaguán, a quien le damos la bienvenida a CNN. Senador, ¿cómo le va? Gracias por esta comunicación. Buenos días, Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Senador, usted junto al senador Lagos Weber ayer hicieron un recorrido por los cerros de Valparaíso y según se ha informado, usted no estaría de acuerdo con interpelar a la ministra mañana jueves. ¿Dónde radica su diferencia con sus pares de la oposición respecto de esta iniciativa de mañana? No, en absoluto. Nosotros hemos señalado claramente que aquellos que hemos estado en terreno todos los días desde que ocurrió esta emergencia desgarradora en Valparaíso, creíamos que era necesario generar todas y cada una de las condiciones para apurar el tranco. Por eso invitamos a la ministra a poder ver en terreno cómo marcha la reconstrucción en Valparaíso, y en este sentido le pedimos que apurara la marcha de la entrega de las 1000 viviendas de emergencias que faltan. Le señalamos que todavía hay personas viviendo en carpas, que hay dificultades con la conexión de los baños con el alcantarillado, que hay problemas graves con riesgo sanitario por la cantidad de roedores, que había que también apurar la marcha en todo lo que dice relación con la conectividad dentro de los cerros que fueron afectados, que también había que generar todas y cada una de las condiciones para establecer cuáles eran las zonas de exclusión, que habían personas que habían hecho 13, 14, 15 veces la ficha EFU para declarar su calidad de damnificado y todavía no lo han sido, o aquellas personas que han sido resueltas con los subsidios y no le han llegado, pero básicamente la diferencia radica en que aquellos que hemos estado en terreno todos y cada uno de los días, sabemos que el trabajo se hace en terreno, coordinando con la autoridad y no a través de un escaño en la Cámara de Diputados. Por lo mismo nosotros hemos señalado que más allá de la interpelación, que es legítima y que es parte de una herramienta o un instrumento legislativo, lo importante es cuál sea el tono con que se haga. Si es para hacer un punto político, me parece mal. Si en definitiva ayuda a poder resolver los problemas urgentes de las personas que están en el campamento Santa Teresa, en el Cerro Merced, en el Cerro Litre, en el Cerro Mariposa, en Las Cañas, finalmente va a ser un aporte. De lo contrario, va a ser más de lo mismo. ¿Y cuál es su sensación? ¿Este punto político o es finalmente establecer plazos? Porque ayer, por ejemplo, el diputado de Amplitud, Joaquín Godoy, decía, mire, a nosotros lo que nos importa acá es que rayemos la cancha y definamos, entre otras cosas, cuáles van a ser los plazos que se van a establecer para que la gente de Valparaíso, pero también los del norte, puedan saber más o menos cuándo van a poder contar con una vivienda definitiva. En ese contexto, ¿a usted qué le huele más? ¿Es un punto político o puede ser un aporte para efectos de establecer tiempos? Va a ser muy importante el tono de la interpelación y en ese sentido creemos que este es un instrumento eficaz, un instrumento importante desde el punto de vista del Parlamento, pero va a ser muy relevante cuál sea el tono que finalmente se exprese el día jueves. Le quiero decir, nosotros seguimos trabajando, hemos apadrinado más de 250 familias, hemos proporcionado asistencia a más de 600 toneladas de ayuda directamente a los sectores afectados, hemos estado trabajando directamente con las personas afectadas, conocemos muy bien los dramas de las faltas de baño, de riesgo sanitario. Entonces yo quiero decir lo siguiente, efectivamente hay que apurar el tranco, eso se lo dije ver a la ministra. Yo prefiero los liderazgos más bien que sean capaces de generar sinergia y en ese sentido me parece muy bien que ayer la ministra haya accedido a estar en terreno, pero claramente ayer no le di ningún apoyo a la ministra, por el contrario, le pedí apoyo para Valparaíso, que es lo que nosotros queremos para poder salir rápidamente de esta situación dramática. Yo quiero decir, cada familia es un drama, cada familia es un drama. Personas que están pasándolo mal, durmiendo prácticamente en una colchoneta, que es lo único que les queda. La ayuda no ha llegado a todos y cada uno de los sectores, y le vuelvo a insistir, todavía hay gente viviendo en carpa en el Cerro Litre y en otros sectores. Por tanto, hay que apurar la marcha, eso le pedí a la ministra, y esperamos que efectivamente el gobierno entienda que hay que apurar los plazos, porque hasta ahora, a pesar que hemos tenido 2 temporales, el clima ha sido benevolente. Y tenemos riesgos también de deslizamiento, no están definidas las zonas de exclusión, entre otras materias importantes que hay que avanzar en Valparaíso. Y respecto de cómo, porque usted dice hay que apurar el tranco, pero si yo le preguntara a usted, senador, ¿cómo evalúa la gestión hasta ahora, de lo que se ha logrado resolver hasta ahora?
¿Qué opinión tiene usted? Porque hoy día, por ejemplo, trae reflejada la prensa palabras que ayer incluso el diputado Godoy manifestó diciendo que la gente, efectivamente hay muchas familias que no tienen baño, que se les han llovido las medias aguas, cientos de familias así que es, viven pues. hacinadas. Pero dice, para eso hay que estar. Lógico. Pero para eso hay que estar, pues, presente como he estado yo todos y cada uno de los días. Entonces la pregunta se la repito, ¿cómo evalúa usted entonces la gestión hasta la fecha? Si el diputado Godoy, y usted también lo ha visto en terreno, están todos esos problemas que ya hemos detallado. Bueno, yo creo que efectivamente hay que apurar la marcha y si bien había un despliegue del delegado presidencial, había un despliegue del Ceremi de Vivienda, del director del Servio, también han estado los ministros acá, están los recursos necesarios. Yo creo que hay que apurar la marcha y fijar plazos. Por supuesto, si la interpelación va orientada en esa dirección, me parecería positivo. De lo contrario, si es meramente para hacer un punto político, la verdad es que aporta muy poco a la gente que lo está pasando mal en Valparaíso. Ahora, senador, en otro tema un poco más amplio también, hemos visto a varios parlamentarios de la Alianza señalar en los últimos días que ellos a la figura de la interpelación, a la herramienta con la que cuenta el legislativo, no le encuentran nada grave y que por el contrario muchos de ellos son partidarios de darle un uso frecuente como algo no tan grave para poder exigir una rendición de cuentas y tener un termómetro de cómo se están llevando adelante las políticas públicas. ¿Usted comparte esa mirada respecto de esta herramienta que en el pasado probablemente no fue tan utilizada? Yo también creo este es un instrumento legislativo que busca equiparar la relación de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y por supuesto que yo soy partidario que la interpelación pueda ser una herramienta para los efectos de poder fijar el foco de atención de políticas públicas respecto a determinada materia. Yo le resto dramatismo a las interpelaciones, por eso yo he señalado que yo no sigo contrario a la interpelación de mañana, yo simplemente quiero abogar por un tono constructivo para la gente que lo está pasando mal. Y si esto termina en fijación de plazo, si esto termina finalmente en poder apurar la marcha que yo le he indicado al gobierno desde el primer día, será positivo. De lo contrario, será más de lo mismo. Y nosotros tenemos que tratar de dignificar la política y tenemos que revalorizar la política como un instrumento para mejorar las condiciones de vida, particularmente los porteños. Les vuelvo a insistir, cada familia en Valparaíso es un drama. Le podría hablar del caso de la señora Ernestina en Cerro Merced, o Lorena que vive en la quebrada Kaiser, o le podría hablar de Anselmo, del campamento Sor Teresa, o le podría hablar de tantos casos, tantos cientos de casos que estamos viviendo a diario. Y que son complejos. Todavía tenemos dificultades con el retiro de escombros en la subida Troncoso, o tenemos dificultades con personas viviendo en carpas en el Litre o en la quebrada Kaiser, o personas que están con dificultades en el pasaje 1 con las matrices que están colapsadas, o le podría señalar la cantidad de roedores que está hoy día en el Cerro Merced. O le podría señalar efectivamente la situación de carpas también en Las Cañas, o la falta de alumbrado público en cada uno de los sectores. Entonces, a nosotros nos da cierta impotencia efectivamente el tema de los plazos, y eso sería, si finalmente mañana terminamos con una fijación de esos plazos, me parecería que sería un aporte. Y en esa misma materia, ya que estamos hablando de los plazos, usted es un hombre que conoce la zona porque es senador por ahí, además un hombre que lleva mucho tiempo en política. ¿Cuál sería el plazo razonable entonces, de acuerdo a su experiencia y por su trabajo en terreno, el que debiera manejar hoy día el Ministerio de la Vivienda para empezar a entregar soluciones? Mire, acá tenemos una dificultad que dice relación primero con la entrega de las viviendas de emergencia. El gobierno ha entregado cerca de 1.400, 1.500 viviendas de emergencia. Techo, que ha estado haciendo una labor muy importante en los campamentos, ha entregado alrededor de 250, 300 viviendas de emergencia. Todavía hay un trecho de 1.000 viviendas de emergencia que faltan por entregar. Hay muchos lugares donde las viviendas de emergencia han sido entregadas, pero falta realizar obras complementarias que permitan efectivamente instalar esas viviendas de emergencia. Y todavía, le voy a insistir, hay personas viviendo en carpas justamente por la falta de entrega. Primero lo que hay que hacer es rápidamente entregar todas y cada una de las viviendas de emergencia, y para eso lo razonable es que se haga el mayor esfuerzo posible para los efectos de evitar la situación desesperada de muchas familias, de muchos niños que me dicen llorando que se les lleva de su casa, que están pasándolo mal. Ese es el tema de fondo. Entonces yo diría las viviendas de emergencia en el más breve plazo. Luego, todos los subsidios que ha anunciado el gobierno,
que son importantes, que dicen relación con cerca de 21 millones de pesos para la construcción de una vivienda, efectivamente esto se pueda materializar. Falta información a los damnificados, efectivamente, falta mucha información. Hoy día hay disponible en la plaza cívica proyectos inmobiliarios para los efectos de que las personas puedan elegir su vivienda definitiva. Pero hoy día los vecinos tienen un problema de flujo de información que yo también pediría al municipio, que también ha estado desplegado en terreno, como también al gobierno regional, que pudieran trabajar más aceleradamente en aquello. Yo le diría, respecto al tema de las viviendas de emergencia, obviamente hay que apurar la marcha. Yo diría que el tema de la inclemencia del tiempo puede pasar la cuenta a muchas familias y por tanto eso debería ser inmediato. Y si bien está el Cuerpo Militar de Trabajo laborando en Valparaíso, debiera generarse las condiciones para duplicar aquel contingente que permitiera efectivamente terminar rápidamente con la entrega de las viviendas provisorias o de emergencia. Eso también debe estar complementada con la entrega de los kits completos. ¿Qué quiere decir? Toda la impermeabilización de las viviendas de emergencia, todo lo que dice relación con los sistemas eléctricos de esas viviendas de emergencia. Ahora, pasar a la solución definitiva, yo le diría que hay que hacer todo el esfuerzo necesario. Yo tengo un temor, porque la paciencia de los porteños se está acabando con justa paciencia, o sea, pero con justa razón. Mire, claramente las últimas lluvias efectivamente han generado una situación de indefensión en muchos porteños que implica que el gobierno debe apurar la marcha. Y si bien nosotros, los privados, nosotros como parlamentarios hemos hecho una ayuda puntual, eso no implica que la solución definitiva la que debe provenir desde el Estado, finalmente tenga que apurar el... Bien, senador, le quiero agradecer mucho estos minutos de conversación con CNN. Esto de que estamos en este diálogo, ¿qué va a pasar ahí en el Senado y cómo se están organizando para ver el partido de Chile a las 3? Yo voy a verlo con los vecinos damnificados en el Cerro Set, así que espero efectivamente poder ahí estar acompañándolo y poder darle también un rato de una gotita de alegría a aquellas personas que lo están pasando tan mal. Bien, senador, gracias por su tiempo, que tenga una buena tarde. Gracias, igual, que les vaya bien, nos vemos, hasta luego. Adiós.